En una noche oscura, un millonario se encuentra con una escena inusual: un mendigo durmiendo sobre la tumba de su propia madre. Mientras intenta comprender qué está sucediendo, descubre algo aún más misterioso sobre esta mujer: un recuerdo olvidado. El millonario, incrédulo, se da cuenta de que ya había conocido a la madre del mendigo y podría ser responsable de su muerte. Esta revelación sacude sus certezas y lo coloca ante un dilema que cambiará su destino para siempre. Prepárate, porque esta historia te tocará el corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde lo estás viendo. El sol se ponía lentamente en el horizonte de la capital cuando Rafael Moretti estacionó su Porsche Cayenne a la entrada del cementerio. Sus pasos eran pesados, no solo por el cansancio de otro día de decisiones empresariales, sino por el peso invisible de los recuerdos. Habían pasado 3 años desde que su madre, Marta Moretti, falleció, dejando un vacío que ni siquiera el imperio que había construido pudo llenar. Rafael se ajustó la corbata de seda italiana y recogió el ramo de lirios blancos del asiento del pasajero. Eran las flores favoritas de su madre, un ritual que mantenía religiosamente en sus visitas mensuales. Mientras caminaba entre las tumbas, observaba el cielo que amenazaba lluvia, como si incluso el clima conspirara para hacer ese momento aún más melancólico. «Hola, mamá», murmuró mientras llegaba a la tumba de mármol. «Te traje flores». Colocó el ramo sobre la piedra pulida y se permitió un momento de contemplación. Marta había sido su único ancla de humanidad. Mientras construía Moretti Incorporaciones, la mayor constructora del país, ella fue quien le recordó que los éxitos materiales no llenan vacíos emocionales. La empresa está creciendo cada vez más. Acabamos de finalizar el proyecto del nuevo centro de negocios en la avenida principal. Estarías orgulloso, dijo, sabiendo que en realidad ella probablemente le preguntaría si estaba durmiendo lo suficiente o si había encontrado a alguien a quien amar. Fue entonces cuando un movimiento en la tumba vecina llamó su atención. Por un momento creyó ver algo moverse. Frunció el ceño y dio unos pasos vacilantes hacia él. Lo que vio lo congeló por completo. Una niña pequeña, de no más de 6 años, yacía sobre la lápida, durmiendo. Su cabello oscuro y despeinado enmarcaba un rostro que, incluso dormido, parecía cargado de preocupaciones demasiado adultas para su edad. Lo más llamativo, sin embargo, era la visible fragilidad de su delgado cuerpo, con ropas raídas y un trozo de pan viejo aferrado al pecho, como si fuera un tesoro. «Mamá, tengo hambre», murmuró el niño en su sueño inquieto. El empresario sintió una opresión en el pecho. Por un segundo, pensó en alejarse e ignorar la escena. Las personas sin hogar no formaban parte de su universo controlado de reuniones ejecutivas y decisiones multimillonarias. Su prometida, Isabel Fontana, siempre decía que cada uno tiene lo que se merece en esta vida, una filosofía que él había adoptado sin cuestionarla. Pero algo en ese niño indefenso le impidió simplemente darse la vuelta. Tal vez fue el cementerio, tal vez fue la presencia invisible de su madre, quien siempre tuvo un corazón generoso, pero Rafael se encontró incapaz de ignorar a aquella niña. «Hola, pequeña», llamó suavemente tocando con cautela el hombro de la niña. «¿Estás bien?» El niño se despertó sobresaltado, abriendo los ojos con una mezcla de miedo y desconfianza, y fue entonces cuando Rafael sintió que el mundo dejaba de girar. Esos ojos, marrones verdosos, una tonalidad única que conocía muy bien. Ojos que lo habían mirado años atrás, llenos de lágrimas, cuando había terminado brutalmente una relación bajo la presión de su carrera y de Isabel. Los ojos de Rosa Sarto. «¿A quién eres?», preguntó la muchacha encogiéndose defensivamente. «Yo». Rafael dudó, todavía aturdido por el parecido. «Mi nombre es Rafael». «¿Y tú?» «Lara», respondió ella todavía desconfiada. «Lara Marino». El apellido no coincidía, pero esa similitud no podía ser una coincidencia. Rafael sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sería posible? Rosa había desaparecido de su vida hacía casi 7 años, trasladada a una sucursal de la empresa en otro estado,
después de que cobardemente cediera a las manipulaciones de Isabel y acabara con todo sin explicaciones. «¿Qué haces aquí sola, Lara? ¿Dónde está tu madre?» La muchacha señaló la lápida donde yacía y Rafael sintió un escalofrío en la espalda al leer el nombre grabado: Rosa Sarto Marino. «Mamá está aquí. Se enfermó y durmió. Eternamente hace 2 meses», respondió con una sencillez que solo lo hizo más devastador. Rafael sintió que sus piernas se debilitaban. La posibilidad que comenzaba a formarse en su mente era demasiado abrumadora. Rosa se había ido y había dejado a esta muchacha, que debía tener más o menos la misma edad que el momento desde que terminó su relación. «Lara, ¿tienes algún pariente? ¿Alguien cuida de ti?» La niña meneó la cabeza. «El tío Eric dijo que volvería por mí, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora vivo aquí, con mamá». Rafael tragó saliva con fuerza. Vivía ese niño en el cementerio. ¿Cómo era posible que nadie hubiera hecho nada? En un gesto inesperado, Lara abrió un pequeño medallón que llevaba alrededor del cuello. Dentro había una foto descolorida de Rosa sonriendo, con la misma dulce sonrisa que Rafael recordaba. Y junto a él, un pequeño recorte de periódico con su foto, un reportaje sobre los 30 empresarios más influyentes del país. «Mami dijo que un día encontraría a mi papá», dijo Lara, con una esperanza infantil que le rompió el corazón a Rafael. Ella guardó esta foto. «¿Te pareces a él?» El mundo de Rafael se derrumbó. Las piezas se encajan entre sí de manera muy dolorosa. Rosa había quedado embarazada y él nunca lo supo. ¿Intentó ella encontrarlo? ¿Enviaste cartas? ¿Conexiones? ¿Cómo es que no lo sabía? «Lara, ¿tienes hambre?», preguntó, luchando por mantener la compostura mientras 1000 pensamientos lo atormentaban. La niña asintió tímidamente. «Ven conmigo. Comamos algo y hablemos mejor». Extendió la mano que Lara miró con recelo antes de aceptar finalmente. Mientras salían del cementerio, Rafael envió un mensaje a su chofer, despidiéndolo. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, sin interferencias externas. Llevó a Lara a un restaurante sencillo cercano, un lugar en el que nunca había estado antes, muy lejos de sus restaurantes con estrellas Michelin. Mientras la niña devoraba un sándwich como quien no comía en días, Rafael observaba cada detalle de su rostro. El parecido con Rosa era innegable, pero también había algo de él allí. La forma de su barbilla, la forma en que frunce el ceño cuando se concentra. «Lara, ¿sabes algo sobre tu padre? ¿Qué dijo tu madre?» La niña tomó un sorbo de su chocolate caliente antes de responder. «Mamá dijo que era un hombre importante, que construía grandes edificios. Ella siempre decía que un día él vendría por nosotros, pero luego…» La voz infantil se quebró. «Entonces se enfermó gravemente y ya no pudo trabajar». Rafael sintió una ola de culpa tan intensa que apenas podía respirar. Mientras él se sumergía en lujos y conquistas vacías, Rosa y esta niña, su hija, vivían en la penuria. ¿Intentó hablar con él? ¿Con tu padre? Mamá envió cartas, muchas cartas, y ella lloró cuando regresaron. Luego empezó a ahorrar dinero para que pudiéramos ir a la gran ciudad a conocerlo, pero luego se enfermó. Cartas que regresaron. Rafael pensó inmediatamente en la secretaria personal de Isabel, quien había estado filtrando toda su correspondencia durante años. ¿Sería posible que…? Su celular vibró insistentemente. Era Isabel, probablemente queriendo saber por qué no había llegado a la cena benéfica que tenían programada esa noche. Ahora su nombre en la pantalla del teléfono le hacía sentir náuseas. «¿No tienes dónde quedarte, Lara?». La niña volvió a negar con la cabeza. «El refugio está muy lejos, y allí hay niños malos que me quitan la comida». Rafael tomó una decisión instantánea, quizás la primera genuinamente humana en años. «¿Te gustaría venir a mi casa? Tengo una habitación extra en la que podrías quedarte hasta que solucionemos todo esto». Los ojos de Lara se iluminaron con una esperanza tan pura que Rafael sintió que su corazón, durante tanto tiempo insensible a las emociones reales, comenzaba a descongelarse. «¿Puedo tomarle una foto a mamá?». «Por supuesto que puedes», respondió con la voz quebrada.
puedes tomar lo que quieras. Cuando salieron del restaurante, Rafael supo que su ordenada vida estaba a punto de cambiar por completo. En el horizonte, las pesadas nubes comenzaron a disiparse, permitiendo que algunos rayos de sol perforaran el cielo de la capital. Una luz inesperada al final de un día que había comenzado como todos los demás, pero que terminaría como el más transformador de su existencia. Lo que Rafael no sabía era que, en ese preciso momento, Isabel estaba, en su mansión, revisando sus archivos personales, preparándose para un enfrentamiento que no se permitiría perder. La verdadera tormenta aún estaba por llegar. La mansión Moretti era un monumento a la opulencia y al buen gusto. Con sus impecables jardines y arquitectura contemporánea, el edificio de 3 pisos ya había adornado las portadas de revistas de diseño de interiores. Pero esa noche, su imponente portón electrónico se abrió para recibir no solo al dueño del inmueble, sino también a un pequeño pasajero que observaba todo con los ojos muy abiertos. ¿Vives aquí?, preguntó Lara, agarrando su pequeña y maltratada mochila contra su pecho mientras el auto entraba a la propiedad. Sí, respondió Rafael, observando la mansión a través de los ojos de la muchacha y dándose cuenta, por primera vez en años, del absurdo contraste entre su estilo de vida y la realidad de la mayoría de la gente. Cuando aparcó, Rafael vio luces encendidas en el piso de arriba. Isabel estaba en casa, y él sabía que un enfrentamiento sería inevitable. La novia no era conocida por su comprensión o flexibilidad, especialmente cuando se trataba de alterar sus planes meticulosamente trazados. «Entremos», dijo ayudando a Lara a salir del coche. «Debes tener sueño, ¿verdad?» La niña asintió frotándose los ojos cansados. Sus pequeñas manos eran ásperas, con uñas rotas, manos que contaban una historia de lucha temprana. Al abrir la puerta principal, fueron recibidos por Alesia, la ama de llaves que había trabajado para Rafael durante más de una década. «Señor Moretti, la señorita Fontana lleva más de 2 horas esperándolo en la sala y no parece». La mujer dejó de hablar al notar a Lara. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero su experiencia profesional le impidió hacer preguntas. «Buenas noches, pequeña». «Hola», respondió Lara tímidamente, escondiéndose parcialmente detrás de la pierna de Rafael. «Alesia, ella es Lara. Ella se quedará con nosotros por un tiempo. ¿Podrías preparar la habitación de invitados al lado de mi oficina? Y quizás un baño y algo para comer». «Por supuesto, señor. Ven conmigo, cariño». Alesia le tendió la mano a la chica, quien miró a Rafael en busca de aprobación. «Puedes ir con ella, Lara. Alesia te cuidará bien mientras yo soluciono algunas cosas. Subiré más tarde a ver qué tal, lo prometo». Con una última mirada vacilante, Lara siguió al ama de llaves escaleras arriba, dejando a Rafael solo con la inevitable confrontación que le esperaba. En la sala de estar, encontró a Isabel caminando de un lado a otro, con un vaso de whisky en la mano y una expresión llena de irritación, vestida con un Valentino exclusivo y joyas que costarían lo suficiente para alimentar a una familia. Durante años, exudaba una belleza gélida que Rafael ahora comenzaba a ver bajo una luz diferente. «Finalmente, ¿tienes idea de lo ridículo que fui en la cena de la fundación? Tuve que inventarme que estabas cerrando ese trato con los chinos», dijo ella, sin siquiera preguntar dónde había estado. «El gobernador estaba allí. Rafael, fue nuestra oportunidad de conseguir apoyo para el proyecto del paseo marítimo». Rafael miró a la mujer con la que planeaba casarse en 3 meses. Isabel Fontana, hija de un influyente político, era su compañera perfecta en el papel. Inteligente, sofisticada, con valiosas conexiones. Un matrimonio estratégico que consolidaría aún más su imperio. Pero ahora, lo único que veía era a alguien tan alejado de la realidad como él mismo había estado apenas unas horas antes. «Isabel, necesitamos hablar. Algo pasó hoy. ¿Qué podría ser más importante que nuestro futuro?» Bebió el resto del whisky de un trago. «No me digas que esos inversores se echaron atrás. Dije que deberías tener». «Hoy conocí a un niño», me interrumpió sentándose pesadamente en el sofá. «En el cementerio, visitando la tumba de su madre».
Isabel detuvo su caminar nervioso y lo miró con recelo. ¿Y desde cuándo te preocupas por los niños abandonados, Rafael? Si queremos hacer caridad, hacemos una donación a algún instituto. No necesitamos involucrarnos personalmente. Esta niña es diferente, Isabel. Respiró profundamente, preparándose para la tormenta. Tengo motivos para creer que ella es mi hija. El vaso vacío se le resbaló de la mano a Isabel y cayó sobre la alfombra persa. ¿Así que? Su voz salió como un susurro agudo. ¿De qué estás hablando? De ella. Rosa Sarto. El arquitecto que trabajó en el proyecto de Alameda hace 7 años, Rafael, mantuvo su mirada fija en Isabel, quien palideció visiblemente. La conociste, ¿no? De hecho, insististe en transferirla a una sucursal cuando te diste cuenta de que teníamos una relación. Isabel recuperó rápidamente la compostura y su rostro se transformó en una máscara de indignación calculada. ¿Ese aventurero? Por favor, Rafael, ella era una empleada que no sabía cuál era su lugar. Tú mismo dijiste que ella se estaba convirtiendo en un problema. Un problema que tú creaste. La voz de Rafael se elevó. Décadas de emociones reprimidas finalmente encontraron una salida. Lo que descubrí hoy me hace cuestionarlo todo, Isabel. La niña, Lara, es la imagen de Rosa y tiene exactamente la edad que tendría si... ¿Sí qué? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera quedado embarazada durante vuestra aventura? Isabel soltó una risa seca, pero sus ojos revelaban un pánico creciente. ¿Y tú creíste eso? Rafael, por favor, es la estafa más antigua del mundo. Probablemente ella le ordenó a esta chica que te buscara cuando... Rosa está en el cementerio, Isabel, interrumpió Rafael con voz grave. Ella no está instruyendo a nadie. Y la niña no me buscó. La encontré durmiendo sobre la tumba de su madre, con un trozo de pan duro en las manos. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Isabel se dirigió a la barra y se sirvió otro generoso trago de whisky. Aunque fuese cierto, y no lo digo, ¿qué pretendes? ¿Hacer? ¿Traer un niño de la calle a nuestra casa? ¿Un niño que ni siquiera sabemos si es realmente tuyo? Esto es una locura, Rafael. Ella ya está aquí. Y tengo la intención de hacerme una prueba de ADN lo antes posible. Pero aún sin... Eso, Isabel, lo sé. Cuando la miro a los ojos, lo sé. Isabel giró sobre sus talones con los ojos brillando de furia. ¿Trajiste a esta niña a nuestra casa? ¿Sin consultarme? Su voz estaba peligrosamente controlada. Eso es inaceptable, Rafael. Completamente inaceptable. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará mi padre cuando descubra que su futuro yerno tiene una hija ilegítima con una persona desconocida? No te atrevas a hablar así de Rosa, advirtió Rafael, poniéndose de pie. Algo en su tono hizo que Isabel diera un paso atrás. Ella merecía mucho más de lo que le dimos. Y si Lara es mi hija, recuperaré todo el tiempo. Perdido. Isabel parecía calcular sus opciones, su mente aguda trabajando rápidamente para encontrar una salida. Finalmente su expresión se suavizó y colocó el vaso sobre la mesa, acercándose a Rafael con pasos mesurados. «Cariño, lo siento», dijo ella, tocándole la cara con fingida ternura. «Por supuesto que estoy en shock. Si cree que esta niña podría ser su hija, lo investigaremos adecuadamente, con discreción». Rafael conocía ese tono. Fue lo mismo que utilizó Isabel en negociaciones difíciles, cuando se retiró estratégicamente para ganar tiempo. «No hay nada que investigar debidamente, Isabel. Me haré la prueba de ADN y cuando se confirme, la reconoceré oficialmente. Como mi hija». Por supuesto», asintió rápidamente. «Solo tenemos que ser inteligentes al respecto. Si es tu hija, tenemos que considerar las implicaciones legales, la exposición mediática. Lo último que queremos es un escándalo». Antes de que Rafael pudiera responder, un ruido en el pasillo llamó la atención de ambos. Alesia estaba parada en la puerta luciendo avergonzada. «Señor, la muchacha ya está instalada. Se duchó y comió sopa, pero pregunta por ti. Parece asustada del nuevo entorno». «Gracias, Alesia. Ya estoy subiendo». La ama de llaves dudó, como si quisiera decir algo más,
pero simplemente asintió y se fue. «Necesitamos continuar esta conversación», dijo Isabel sujetando el brazo de Rafael cuando él se disponía a irse. «¿Tienes alguna idea de lo que esto significa para nosotros, para nuestros planes?» «Ahora no, Isabel», respondió soltándola. «Lo único que sé es que una niña, posiblemente mi hija, pasó los últimos 2 meses durmiendo en un cementerio mientras yo vivía mi vida perfectamente cómoda. Esto lo cambia todo. Y si no puedes entender eso, tal vez necesitemos reevaluar no solo nuestros planes, sino nuestra relación». Rafael salió de la habitación ignorando la mirada furiosa de Isabel. Subió rápidamente las escaleras, sintiendo una urgencia que nunca antes había experimentado. Cuando llegó a la habitación de invitados, encontró a Lara sentada en la cama tamaño king, luciendo diminuta entre las sábanas egipcias. Su cabello, ahora limpio, enmarcaba un rostro que, sin la suciedad, parecía aún más parecido al de Rosa. «¿Está todo bien?», preguntó sentándose en el borde de la cama. «Esta casa es muy grande», murmuró Lara, «y la cama también». Rafael sonrió conmovido por la sencillez de la observación. «Ya te acostumbrarás, y si lo prefieres, mañana podemos buscarte una cama más pequeña». La niña asintió, jugando nerviosamente con el dobladillo del camisón prestado de Alesia, varias veces más grande que su pequeño cuerpo. Esa mujer que estaba gritando abajo no le gustó, ¿verdad? El corazón de Rafael se hundió. Las paredes de la mansión eran gruesas, pero aparentemente no lo suficiente para ocultar la tensión de la discusión. «Isabel simplemente está sorprendida», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella no esperaba visitas. «¿Soy solo un visitante?», preguntó Lara con una perspicacia que iba mucho más allá de sus 6 años. «¿Tendré que volver al cementerio más tarde?» «No», aseguró Rafael sujetando la pequeña mano de la niña. «Nunca más, Lara, prometo». En el momento en que pronunció esas palabras, Rafael supo que era una promesa que tenía la intención de cumplir sin importar el costo. Abajo, Isabel ya estaba al teléfono, hablando en voz baja con alguien. «Necesitamos reunirnos urgentemente». «Sí, se trata de Rafael. Ha surgido algo inesperado que podría ponerlo todo en peligro». Al otro lado de la línea, Eric Lima, el supuesto tío de Lara, que había desaparecido justo cuando la niña más lo necesitaba, sonrió con satisfacción. El plan que habían estado tramando durante años finalmente tomó un giro nuevo e interesante. Mientras tanto, en la mesa de noche de la habitación de Rafael, una fotografía de Marta Moretti parecía observar en silencio los acontecimientos, como si la matriarca ausente aún velara por la familia. La noche sería larga, y los secretos enterrados durante años comenzaban a emerger, listos para transformar para siempre el imperio que Rafael había construido con tanto esfuerzo, pero tan poca humanidad. La mañana llegó con un brillo que incomodaba los ojos de Rafael, acostumbrados a las persianas automáticas que normalmente bloqueaban el sol de la mañana. Había pasado la noche en un sillón de la habitación de Lara, observando el sueño inquieto de la niña, que se había despertado asustada varias veces, llamando a su madre. A primera hora de la mañana, él mismo se había quedado dormido, y ahora su cuerpo se quejaba de la posición incómoda. Lara seguía durmiendo profundamente, finalmente en paz después de una noche turbulenta. Rafael aprovechó para salir silenciosamente de la habitación y dirigirse a su oficina. Necesitaba organizar los siguientes pasos con la cabeza fría. En el pasillo encontró a Alesia, que parecía estar esperándolo. «Buenos días, señor». La señorita Isabel salió muy temprano. Dijo que tenía compromisos urgentes y que volvería por la noche, dijo la criada, con una expresión que sugería que la salida de Isabel había estado acompañada de portazos y palabras duras. «Gracias. Alesia, necesito que vigiles a Lara mientras hago algunas llamadas. Y por favor, cuando se despierte, sírvale un desayuno abundante». La ama de llaves asintió, pero permaneció quieta. Su rostro revelaba una vacilación inusual. «¿Hay algo más, Alesia?» «Señor,
Perdóneme por entrometerme, pero esa chica, buscó las palabras adecuadas. Ella tiene los mismos ojos que esa chica, el arquitecto que venía aquí. ¿Qué señorita Isabel? Rafael miró a la ama de llaves con sorpresa. Alesia siempre había sido discreta y rara. Tal vez comentaba sobre su vida personal. ¿Notaste la similitud? Sería imposible no notarlo, señor. Pensé que debería mencionarlo, especialmente porque la señorita Rosa vino aquí varias veces después de irse. Parecía desesperada por hablar contigo. La revelación golpeó a Rafael como un puñetazo. ¿Ella llamó? ¿Y qué pasó con esas conexiones? Alesia miró hacia abajo, visiblemente incómoda. La señorita Isabel ordenó que se bloquearan todas sus llamadas. Y las cartas, bueno, la señorita Isabel las interceptó antes de que llegaran a usted. Rafael sintió que le hervía la sangre. Isabel no solo había manipulado el final de su relación con Rosa, sino que había impedido deliberadamente cualquier contacto posterior. ¿Por qué nunca me dijiste esto, Alesia? La ama de llaves pareció encogerse bajo el tono acusatorio. En esa época usted y la señorita Isabel ya estaban comprometidas. Ella me convenció de que Rosa era solo una amante que intentaba extorsionarla. Y yo tenía miedo de perder mi trabajo si no estaba de acuerdo. Le pido perdón, señor. Rafael respiró profundamente, intentando controlar la ira que iba creciendo. No podía culpar a Alesia por algo que, en el fondo, era resultado de su propia cobardía al permitir que Isabel controlara tanto su vida. Está bien, Alesia. No es tu culpa, pero necesito que me digas todo lo que sabes. Cada detalle puede ser importante. El ama de llaves asintió aliviada. Había una carta que la señorita Isabel no pudo interceptar. Ella llegó directamente a la oficina del caballero, el día que viajaba. Estabas en una reunión, así que lo puse en el cajón de tu escritorio. Pero al día siguiente, cuando mencioné la carta, dijiste que no habías encontrado nada. Rafael frunció el ceño, tratando de recordar ese episodio específico. ¿En qué cajón exactamente lo pusiste? El de arriba, a la derecha. ¿Dónde guardas tus documentos importantes? Un escalofrío recorrió la columna de Rafael. Isabel tuvo acceso a su oficina. Ella podría haber retirado fácilmente la carta antes de que él la viera. Gracias. Alesia, por favor cuida de Lara. Y si llama a Isabel, dile que estoy en reuniones externas todo el día. Rafael se encerró en su despacho y de inmediato comenzó a hurgar en cajones y archivos. Si Isabel hubiera escondido esta carta en lugar de destruirla, quizás aún habría existido la posibilidad de encontrarla. Después de casi una hora de búsqueda incansable, cuando estaba a punto de darse por vencido, notó algo. El doble fondo de un viejo cajón donde guardaba documentos confidenciales de la empresa. Con dedos temblorosos, quitó la base y encontró un pequeño paquete amarillento por el paso del tiempo. Había cartas, al menos una docena de ellas, todas con el remitente, Rosa Sarto, y todas todavía selladas. El primero fue hace 7 años, apenas unos días después del final forzado de su relación. Con el corazón acelerado, Rafael abrió el sobre con cuidado. Rafael, pensé que nuestro final fue abrupto y confuso. La forma en que me despidió, como si no significara nada, todavía me duele. Pero necesito que sepas que llevo una parte de ti conmigo. Estoy embarazada, Rafael. 2 meses. Intenté decírtelo ese día, pero no me diste oportunidad. No estoy pidiendo nada. Solo pensé que tenías derecho a saberlo. Si quieres ser parte de la vida de este niño, seré feliz. Si no, lo entenderé, pero necesitaba que lo supieras. Rosa. El mundo de Rafael se vino abajo. Abrió las siguientes cartas con creciente urgencia. Cada uno documentaba una parte de la vida que se había perdido. El nacimiento de Lara, sus primeros pasos, palabras, dibujos de niños cuidadosamente doblados junto a las cartas. Rosa nunca había pedido dinero ni apoyo. Solo trataba de mantener un canal para que un día padre e hija pudieran conocerse. La última carta, fechada hace apenas 3 meses, fue la más difícil de leer.
Rafael, este puede ser mi último intento de contacto. Los médicos no me dan mucho tiempo. Dicen que es neumonía, pero en realidad es falta de recursos para un tratamiento adecuado. Todos estos años he mantenido la esperanza de que un día responderías, de que tal vez una de mis cartas te llegaría. Lara tiene 6 años ahora. Es inteligente, sensible y tiene sus ojos. Ella pregunta por ti constantemente. Le mostré fotografías de revistas y le conté historias sobre el gran constructor, que es su padre. Tal vez fue cruel albergar esa esperanza, pero no pude decirle que simplemente no te importaba lo suficiente como para responder. Mi hermano Eric prometió cuidarla, pero no confío completamente en él. Siempre ha sido inestable y recientemente ha mostrado un interés sospechoso en Lara, especialmente después de descubrir quién es su padre. No pido nada para mí, Rafael. Ya es demasiado tarde, pero si por algún milagro esta carta llega a ti, por favor busca a Lara. Ella merece más de lo que el mundo le ha ofrecido hasta ahora. Con lo que queda de amor, Rosa. Rafael dejó caer la carta, sintiéndose físicamente enfermo. Toda la narrativa de su vida durante los últimos 7 años se había construido sobre una mentira. Mientras él expandía su imperio, Rosa luchaba sola por criar a su hija, y ahora ella se había ido, creyendo hasta el final que él la había ignorado deliberadamente. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus oscuros pensamientos. Era Lara, todavía con su camisón enorme puesto y su cabello sobresaliendo en diferentes direcciones debido a su sueño. La señora Alesia dijo que estás ocupada, pero la chica dudó, repentinamente insegura. Rafael guardó rápidamente a las cartas y se acercó a ella, arrodillándose para estar a su altura. Nunca estoy demasiado ocupado para ti, Lara. ¿Qué fue? Soñé con mamá, respondió ella con sus ojos marrón verdosos llenos de lágrimas. Ella estaba en un jardín muy hermoso y dijo que ahora estaba a salvo. Rafael se tragó el nudo que se le formó en la garganta. Tu madre tenía razón, estás seguro aquí, y te quedarás conmigo. Sin pensarlo 2 veces, abrazó a la niña, que inicialmente se puso rígida ante el contacto inesperado, pero pronto se relajó en los brazos del padre, al que apenas conocía. En ese momento, Rafael le hizo una promesa silenciosa a Rosa. Recuperaría cada segundo perdido. ¿Te gustan los panqueques?, preguntó separándose ligeramente para mirar a su hija a los ojos. Nunca he comido, admitió Lara con una inocencia que volvió a romperle el corazón. Bueno, entonces tendremos que arreglar esto inmediatamente, sonrió tomándola de la mano y llevándola a la cocina. Mientras tanto, en un café del centro de la capital, Isabel Fontana se encontró con Eric Lima, un hombre de aspecto desaliñado y mirada calculadora. A sus 45 años, Eric tenía los rasgos de alguien que vivía al borde de la legalidad, ojos inquietos, siempre buscando una salida, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Creí que nuestro acuerdo era que mantendrías a Rosa alejada de Rafael, no que se la entregarías en bandeja de plata, siseó Isabel manteniendo la voz baja a pesar de su evidente enfado. Eric se encogió de hombros y bebió su café barato. No tuve elección. Cuando mi hermana se enfermó, traté de cuidar a la niña, pero ella es terca como su madre. Él huía constantemente al cementerio. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien la encontrara allí. Deberías haberla guardado en otro lugar, en cualquier lugar. Isabel golpeó su mano sobre la mesa atrayendo miradas curiosas. Bajó el tono nuevamente. Sabes lo que está en juego aquí, ¿no? Si Rafael reconoce a esta muchacha como su hija, ella tendrá derecho, aparte de su fortuna. Eric sonrió revelando unos dientes amarillentos. Es exactamente por eso que necesitamos reajustar nuestro acuerdo. Ahora que Rafael sabe de su existencia, no podemos volver atrás, pero aún podemos garantizar que ambos ganemos. Isabel entrecerró los ojos con sospecha. ¿Cómo? Soy el único pariente vivo de Lara. El tío amoroso que había tratado de cuidarla después del trágico fallecimiento de su hermana. La falsedad en su tono era palpable.
Puedo presentar una petición de custodia, y con tu ayuda económica para contratar a los mejores abogados, puedo lograrlo. ¿Y a mí? ¿Qué me servirías? Piensa, Isabel. Si tengo la custodia de Lara, tú y Rafael podréis recuperar vuestra vida perfecta. Se paga una pensión generosa, por supuesto, y todos están contentos. Te deshaces de la chica y yo obtengo una fuente de ingresos garantizada. Isabel consideró la propuesta, su mente calculadora sopesando los riesgos y los beneficios. Rafael ya está involucrado emocionalmente. No será fácil convencerlo de que renuncie a la custodia. Eric sonrió de nuevo, una sonrisa que hizo temblar a Isabel. Déjamelo a mí, tengo mis formas de persuasión. Sin violencia, advirtió Isabel rápidamente. No quiero ningún escándalo. ¿Violencia? Eric fingió estar ofendido. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? Hay formas mucho más eficientes de conseguir lo que queremos. En la mansión Moretti, ajenos a la conspiración que se estaba gestando, Rafael y Lara estaban en la cocina. Para sorpresa del personal, el poderoso hombre de negocios había despedido al chef y estaba preparando panqueques él mismo, mientras la niña observaba el proceso con fascinación. Cuando el primer montón de oro salió de la sartén, los ojos de Lara se iluminaron como nunca antes. ¿Lo hiciste tú mismo?, preguntó ella incrédula. Mi madre me enseñó cuando tenía más o menos tu edad, explicó Rafael sintiendo una oleada de nostalgia. Marta Moretti había insistido en que su único hijo aprendiera cosas prácticas, a pesar de la fortuna de la familia. El dinero va y viene, Rafael, pero las habilidades permanecen, solía decir. Mientras Lara saboreaba su primer panqueque, Rafael estudiaba cada detalle de su rostro. La nariz pequeña y respingada era idéntica a la de Rosa, pero la forma de su rostro y la terquedad de su barbilla eran innegablemente suyas. ¿Cómo pudo perderse tanto de la vida de este niño? Lara, hoy tenemos que ir al médico, dijo con cautela. Es solo una visita rápida para un examen sencillo. La niña se puso tensa inmediatamente. No quiero ponerme una inyección. Mamá tomó mucho y aún así ella. Su voz se fue apagando. No es nada de eso, aseguró Rafael comprendiendo su miedo. Es solo una prueba en la que te recogen un poco de saliva de la boca, sin dolor. Es para confirmar que soy tu padre. Lara levantó la vista de su plato. Una cautelosa esperanza iluminaba su rostro. ¿Crees que podría ser mi padre? ¿En verdad? Estoy casi segura, Lara. Pero necesitamos esta prueba para que nadie pueda cuestionarla después. ¿Como mi tío Eric?, preguntó sorprendiendo a Rafael. Él siempre decía que mi padre no me querría, que sería un problema. Rafael sintió que su ira aumentaba nuevamente. Este hombre, que se suponía debía cuidar de Lara después de la partida de Rosa, aparentemente había causado más daño que ayuda. Tu tío se equivocó, respondió manteniendo la voz tranquila a pesar de la furia que sentía en su interior. Muy mal. Y después del examen, nos aseguraremos de que nadie pueda separarnos nunca más. Prometo. Pasó una semana en un torbellino de emociones y revelaciones. Los resultados de la prueba de ADN llegaron, confirmando lo que Rafael ya sabía en su corazón. Lara era su hija. Al recibir la noticia, Rafael sintió una mezcla de alegría y desesperación, la confirmación de que tenía una hija maravillosa y la certeza del tiempo precioso que había perdido. La noticia cayó como una bomba en los círculos empresariales de la capital. El discreto Rafael Moretti, siempre tan reservado sobre su vida personal, estaba ahora en el centro de un verdadero huracán mediático. Los artículos especulaban sobre la existencia de un heredero secreto del imperio Moretti, aunque Rafael había hecho todo lo posible para proteger a Lara de la exposición. En su oficina de Moretti Incorporaciones, Rafael analizó documentos con su abogado de confianza, Claudio Morel, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia en derecho de familia. Ya están enviados los papeles para reconocer la paternidad, Rafael, informó Claudio acomodándose las gafas de montura fina. Una vez procesados, Lara será oficialmente una Moretti con todos los derechos correspondientes. Rafael asintió pensativamente. ¿Qué pasa con la custodia? Usted mencionó que podría haber complicaciones.
Claudio respiró profundamente antes de responder. Ahí es donde la situación se complica. Este Eric Lima es en realidad el medio hermano de Rosa. Él ya presentó una solicitud de custodia, alegando que ha estado viviendo con la niña desde su nacimiento y que usted apareció recientemente en su vida. Eso es absurdo. Rafael se puso de pie indignado. Prácticamente abandonó a Lara después de que Rosa se fue. Ella vivía en el cementerio, Claudio, en el cementerio. Lo sé, hizo un gesto conciliador el abogado, y esto será utilizado en nuestro beneficio. Pero él afirma que simplemente fue un periodo difícil y que estaba buscando mejores condiciones antes de llevársela a vivir con él. Y desgraciadamente tiene un argumento sólido. Usted realmente estuvo ausente durante 6 años. Rafael sintió el peso de la culpa sobre sus hombros, por mucho que supiera que le habían ocultado la existencia de Lara. Era innegable que nunca cuestionó la abrupta desaparición de Rosa. Nunca insistió en encontrarla de nuevo. Él no está en condiciones de criar un hijo, Claudio. No es financieramente estable, no tiene residencia fija. Y ese es nuestro punto fuerte. Argumentemos en función del interés superior del niño. Puedes ofrecer estabilidad, educación de calidad, atención médica. Pero prepárate, Rafael. Los casos de custodia pueden ser extremadamente estresantes, especialmente cuando involucran activos como los suyos. Rafael se pasó la mano por el cabello, frustrado. ¿Por qué hace esto? Está claro que no tiene ningún interés genuino en Lara. Claudio cerró su carpeta de documentos con una expresión que sugería que la respuesta era obvia. Dinero, Rafael. Siempre se trata de dinero. Si consigue la custodia de la niña, tendrá acceso a una pensión alimenticia que en su caso sería sustancial. Y dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, incluso podría llegar a administrar parte de los bienes que herede. Cuando el abogado se fue, Rafael permaneció en su oficina, observando la ciudad a través del ventanal panorámico. La capital se extendía a sus pies, una jungla de cemento donde siempre había sabido navegar, pero ahora se enfrentaba a un tipo diferente de batalla, una para la que no se sentía preparado. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Moretti, hay alguien en recepción que insiste en verlo», le informó su secretaria visiblemente avergonzada. «Es el señor Eric Lima. Dice que se trata de su hija». Rafael sintió que le hervía la sangre. Qué audacia la de ese hombre de presentarse en su oficina. «Hazlo subir», decidió después de un momento. «Te recibiré». Minutos después, Eric Lima entró a la habitación. Llevaba un traje barato y mal ajustado, probablemente comprado para la ocasión en un intento de parecer respetable. Su sonrisa forzada contrastaba con su mirada calculadora. «Señor Moretti, es un placer finalmente conocerlo en persona. Rosa habló mucho de ti». Rafael no se levantó a saludarlo ni le ofreció asiento. «¿Qué quieres, Lima? Mi abogado ya se está encargando de todo». Eric no parecía intimidado. Se sentó cómodamente en la silla frente al escritorio de Rafael, como si hubiera sido invitado. «Los abogados lo complican todo, ¿no crees? Pensé que podríamos resolver esto como 2 hombres adultos, sin toda esta burocracia. No hay nada que solucionar. Lara es mi hija, y me aseguraré de que obtenga todo lo que se merece». «Ah, pero ese es el problema». Eric se inclinó hacia adelante, bajando la voz conspirativamente. «¿De verdad crees que puedes recuperar 6 años de ausencia de la noche a la mañana? Lara necesita estabilidad, caras conocidas. Soy la única familia que ella ha conocido». «¿Familia?» Rafael casi escupió la palabra. «¿La dejaste durmiendo en un cementerio? ¿Qué clase de familia hace eso?» Eric hizo un gesto de desdén con la mano. Un lamentable revés. Se estaba luchando, pero ahora estoy listo para darle a Lara el hogar que se merece. «Con mi dinero, supongo», replicó Rafael, cada vez más disgustado por la conversación. «Bueno, no le vas a negar a tu hija el apoyo financiero adecuado, ¿verdad?» La sonrisa de Eric se amplió. «Y siendo sinceros, no creo que tu prometida esté muy entusiasmada con la perspectiva de criar a la hija de otra mujer». La mención de Isabel hizo que Rafael entrecerrara los ojos.
¿Conoces a Isabel? Digamos que tenemos intereses alineados. Eric dejó la insinuación en el aire. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Rafael. La desaparición de las cartas, la insistencia de Isabel en que Rosa sea trasladada, y ahora este hombre apareciendo de repente para luchar por la custodia de Lara. «Sal de mi oficina ahora mismo», ordenó Rafael, con la voz peligrosamente baja. «Cualquier comunicación futura se realizará a través de nuestros abogados». Eric se levantó lentamente, ajustándose su chaqueta barata. «Como desees, pero sepan que esto no será fácil. Tengo pruebas de que abandonaste intencionalmente a Rosa cuando te enteraste del embarazo. ¿Qué crees que pensará el juez de esto? ¿Qué dirá la prensa cuando se entere de que el magnate Rafael Moretti le dio la espalda a su amante embarazada? Eso es mentira». Rafael golpeó fuerte la mesa. «Nunca supe del embarazo». «Tu palabra contra la de ella», dijo Eric encogiéndose de hombros. «Oh, espera, ella ya no está aquí para defender su versión, ¿verdad? Qué conveniente». Antes de que Rafael pudiera reaccionar, Eric caminó hacia la puerta. Antes de marcharse, lanzó una última provocación. «Por cierto, Lara preguntó por mí. Estamos muy cerca, ¿sabes? Ella me llama tío Dudu. Quizás pueda visitarla uno de estos días para ponernos al día». Cuando la puerta se cerró, Rafael necesitó de todo su autocontrol para no destruir algo. La mención casual de que Eric podría acercarse nuevamente a Lara lo llenó de un miedo que nunca antes había experimentado. Necesitaba proteger a su hija a toda costa. Cuando Rafael llegó a casa esa noche, encontró una escena que calmó momentáneamente su furia. Lara estaba en la sala de estar, rodeada de papeles, dibujando intensamente. Alesia observaba desde la distancia, con una sonrisa cariñosa en su rostro. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Rafael acercándose con cautela para no asustarla. Lara miró hacia arriba y su rostro se iluminó cuando lo vio. «Estoy dibujando una casa». Alesia me dio nuevos lápices de colores. Rafael observó el dibujo de los niños. Para un niño de 6 años, había un notable sentido de perspectiva y proporción. La casa tenía grandes ventanales, un jardín de flores y figuras que supuso eran personas. «Es muy bonito, Lara. Tienes talento. Mamá dijo que iba a ser arquitecta, igual que ella», confesó la niña volviendo a colorear. «Construir casas donde todos fueran felices». El corazón de Rafael se hundió. Después de todo lo que había sufrido Rosa, todavía había sembrado sueños positivos en el corazón de su hija. «¿Quiénes son estas personas en el dibujo?», preguntó, señalando las figuras en el jardín. Lara señaló cada uno con su dedo. «Ese soy yo. Esta es Alesia. Ese eres tú». Rafael notó una cuarta figura más alejada de las otras 3. «¿Y quién es este aquí?». Lara dudó, mordiéndose el labio. «Es la niña la que grita. Ella también vive aquí». Rafael sintió un escalofrío. «Isabel. ¿Quién?». No había regresado a casa desde el enfrentamiento inicial por Lara. «Isabel», la corrigió con suavidad. «Su nombre es Isabel». «No le gusto», dijo Lara con la brutal honestidad de los niños. «Ella dijo que no debería estar aquí». Eso golpeó a Rafael como si fuera un rayo. ¿Isabel le había dicho esto directamente a Lara? ¿Cuándo? ¿Te dijo eso, querido? Hoy. Ella vino aquí cuando tú no estabas. Dije que volvería y hablaría contigo sobre mí. Ella parecía muy enojada. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Isabel, impecablemente vestida como siempre. Entrecerró los ojos al ver la escena doméstica que tenía delante. «Rafael, tenemos que hablar», anunció sin siquiera saludar a Lara. «En privado». «Alesia, ¿puedes llevar a Lara a su habitación, por favor?», preguntó Rafael, sin apartar la mirada de Isabel. «Terminaremos de ver tus dibujos más tarde, princesa». Cuando estaban solos, la tensión era casi palpable. Isabel fue la primera en romper el silencio. «Escuché que la prueba de ADN lo confirmó. Felicidades. Tienes una hija». Su tono dejó claro que no había ninguna felicitación genuina allí. «Sí, lo hago»,
respondió Rafael manteniéndose firme, y ella se quedará conmigo. Isabel se rió, un sonido frío y calculado. Aunque cueste todo lo que construimos, juntos, todo lo que habíamos planeado. Nuestros planes pueden cambiar, Isabel. Lara ahora es parte de mi vida. ¿De verdad lo crees? Isabel se acercó, el caro perfume invadiendo el espacio entre ellas. ¿Es posible incorporar a un niño de la calle a nuestras vidas? Ella no es una niña de la calle. La voz de Rafael estaba llena de ira contenida. Ella es mi hija, y sí, lo creo. Isabel cambió de táctica y su rostro se suavizó en una expresión que en otros tiempos habría convencido a Rafael. Querido, sé que estás confundido y emocionalmente conmocionado por toda esta situación. Es comprensible. Pero debemos ser prácticos. Hay otras maneras de garantizar su bienestar sin desestabilizar por completo nuestras vidas. Has estado hablando con Eric Lima. No era una pregunta. Isabel se quedó congelada por un momento, pero se recuperó. Rápidamente me buscó, sí. Como pariente más cercano de Lara, tiene preocupaciones legítimas, y francamente algunas de sus propuestas tienen sentido. Rafael sintió una ola de repulsión tan fuerte que tuvo que alejarse. Lo sabías, ¿no? Desde el principio. Él sabía que Rosa estaba embarazada cuando la trasladó. Sabía de las cartas que ella enviaba desde hacía años. Manipulaste todo. Isabel no lo negó. Su silencio fue respuesta suficiente. Hice lo que era mejor para nosotros, dijo finalmente. Estabas construyendo tu imperio. No necesitaba una amante embarazada que complicara todo. No te correspondió a ti decidir eso. Rafael explotó. Ella era mi hija, mi responsabilidad. 6 años, Isabel. Perdí 6 años de su vida porque tú decidiste lo que era mejor para nosotros. Isabel permaneció impasible ante la explosión. ¿Y ahora qué piensas hacer? Tirarlo todo a la basura. Nuestra relación, nuestros planes, la boda. ¿Para un niño que apenas conoces? Sé realista, Rafael. ¿Realista? Se rió amargamente. Conspiraste con un criminal para alejar a mi hija de mí, ¿y ahora quieres hablar de realismo? Isabel entrecerró los ojos, abandonando su fachada. Conciliadora. Ten cuidado con tus acusaciones. No existe evidencia alguna de nada de esto. No necesito pruebas para saber quién eres realmente, respondió Rafael. Una fría calma reemplazó la ira explosiva. Y en 1900, cuanto a nuestro matrimonio, creo que ambos sabemos que allí nunca hubo amor verdadero. Fue una asociación conveniente, como usted dijo. Isabel se puso pálida. ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Por ella? Yo elijo a mi hija, corrigió Rafael. Y sí, eso significa que nuestra relación ha terminado. Me gustaría que empaqueces tus cosas y te vayas de mi casa mañana. Te arrepentirás de esto, siseó Isabel. Su máscara de sofisticación había desaparecido por completo. ¿Crees que puedes descartarme así como así? No descarto. A nadie, Isabel. Finalmente estoy eligiendo lo que realmente importa. Mientras Isabel salía furiosa, Rafael permaneció en la habitación, sintiéndose extrañamente ligero a pesar de la agitación emocional. Arriba, sin que él lo supiera, Lara estaba sentada en lo alto de las escaleras, habiendo escapado de la vigilancia de Alesia. Ella había escuchado cada palabra de la discusión, y aunque no entendía todo, una cosa había quedado clara. Su padre la había elegido por encima de todo. En su pequeño corazón, una semilla de esperanza finalmente comenzaba a florecer. La salida de Isabel de la mansión Moretti creó un vacío que sorprendentemente trajo más paz que caos. Para Rafael, las mañanas ahora comenzaban con la tímida sonrisa de Lara, quien poco a poco iba perdiendo el miedo a demostrar cariño. Las noches terminaban con cuentos antes de dormir, un ritual que nunca imaginó que se convertiría en la parte más esperada de sus días. Sin embargo, fuera de ese santuario recién formado, se estaba gestando una tormenta. Isabel no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota, y su humillación se había convertido en una venganza meticulosamente planeada. En su apartamento de Jardins recibía cada vez con más frecuencia a Eric Lima,
ambos tramando maneras de separar a padre e hija. Esa tarde en particular, Isabel caminaba de un lado a otro mientras Eric hojeaba documentos en el sofá. El juez ha fijado la audiencia preliminar para la próxima semana, dijo con una satisfacción apenas disimulada. Nuestro abogado está seguro. Tenemos un buen caso. No es suficiente, interrumpió Isabel sirviéndose una bebida. Rafael tiene dinero e influencia. Necesitamos algo más contundente. Eric cerró la carpeta de documentos y una sonrisa traviesa se formó en sus labios. Quizás, sí, hemos hablado mucho sobre atacar la imagen pública de Rafael, pero hay un ángulo que aún no hemos explorado. ¿Cuál? Lara misma hizo una pausa dramática. Los niños pueden ser muy impresionables y confundidos sobre lo que realmente pasó en sus vidas. Isabel detuvo su caminar nervioso, intrigada. ¿Qué estás sugiriendo? Que podamos crear una narrativa alternativa, uno donde Rafael no es precisamente el padre cariñoso que intenta aparentar. Eric se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera que lo oyeran. ¿Y si Lara empezara a mostrarle miedo? ¿Comportamientos preocupantes que sugieran que no eres feliz en ese hogar? El rostro de Isabel se iluminó con comprensión, pero luego se tensó en vacilación. Eso es arriesgado. Estamos hablando de manipular a un niño. No es manipulación. Eric desestimó la preocupación. Simplemente la estoy ayudando a expresar lo que realmente siente. Después de todo, ella apenas conoce a Rafael. Es natural sentirse inseguro, quizás incluso asustado por todo este cambio. Isabel consideró la idea. Incluso para sus flexibles estándares morales, utilizar al niño parecía cruzar un límite. ¿Y cómo piensas hacerlo? Necesito acceder a ella, respondió Eric rápidamente. Una visita supervisada, algo que Rafael no puede rechazar sin que parezca que está alejando deliberadamente a Lara de su familia materna. La idea era repulsiva, pero Isabel vio la lógica perversa detrás de ella. Si Lara mostrara cualquier signo de rechazo hacia Rafael, especialmente frente a profesionales o al juez, podría cambiar por completo el curso del proceso de custodia. Rafael nunca permitirá eso, argumentó, aunque ya estaba considerando cómo sortear ese obstáculo. No tiene elección, sonrió Eric. La ley favorece el mantenimiento de los vínculos familiares. Nuestro abogado ya ha solicitado oficialmente una visita. Si se niega, parecerá que está actuando en contra de los intereses superiores del niño. En la mansión Moretti, ajenos a la conspiración que se estaba gestando, Rafael y Lara vivían en una calma que parecía casi surrealista después de tanta turbulencia. Ese día en particular, ambos estaban en el gran jardín trasero, donde Rafael había improvisado una pequeña mesa de dibujo para que su hija usara al aire libre. ¿Qué estás dibujando hoy?, preguntó, admirando la concentración con Tate, la que la niña dibujaba líneas en el papel. Una escuela, respondió Lara sin apartar la vista de su proyecto. Mamá siempre decía que las escuelas necesitan tener más ventanas para que los niños puedan ver el cielo. Rafael sonrió, al notar cómo el talento natural de Rosa parecía haber sido transmitido a su hija. Incluso en sus dibujos infantiles había una intuición por los espacios y las formas que iba más allá de su edad. ¿Extrañas tu escuela?, preguntó con cautela. Era un tema que aún no habían discutido en profundidad. Lara hizo una pausa, con el crayón azul suspendido sobre el papel. No había una escuela real, admitió con una sencillez que rompió el corazón de Rafael. Mamá me enseñó en casa. Después que ella se enfermó, no aprendí más. Rafael sintió que una nueva ola de culpa lo golpeaba, mientras su hija vivió una infancia precaria, privada incluso de educación formal. Él acumuló fortunas y vivió en total opulencia. Bueno, eso va a cambiar, declaró tratando de mantener la voz firme a pesar de su emoción. Encontré una muy buena escuela cerca de aquí. Tienen un programa especial para niños que necesitan tiempo para adaptarse. ¿Qué opinas? El rostro de Lara se iluminó con cautelosa esperanza. ¿Podré tener amigos? ¿Como en los libros? Una vez más Rafael recordó lo sola que había sido su vida. Muchos amigos, aseguró.
y estaré allí en tu primer día y siempre que me necesites. Lara sonrió y volvió a su dibujo con renovado entusiasmo. Rafael la observó por un momento, admirando su resiliencia. ¿Cómo era posible que un niño que había pasado por tanto todavía sonriera así? Alesia se acercó discretamente, interrumpiendo ese momento de paz. «Señor, el abogado está al teléfono. Dice que es urgente». Rafael asintió, reacio a abandonar ese momento de paz con Lara. «Estaré en la oficina en un minuto». Se volvió hacia su hija. «Necesito responder una llamada importante. ¿Estás bien aquí con Alesia?» Lara asintió, concentrada en su dibujo. Rafael salió del jardín con pasos pesados, intuyendo que cualquier llamada urgente de su abogado no traería buenas noticias. En la oficina, la voz de Claudio Morel confirmó sus temores. Eric Lima presentó una solicitud formal de visitas supervisadas con Lara, informó sin rodeos el abogado. Argumenta que, como único pariente vivo por parte de su madre, tiene derecho a mantener contacto con su sobrina. «Eso es absurdo», protestó Rafael. «La abandonó. Ella vivía en un cementerio, Claudio. Lo sé, y utilizaremos ese argumento, pero legalmente tiene un caso. El juez tiende a favorecer el mantenimiento de las relaciones familiares, sobre todo teniendo en cuenta que Lara perdió recientemente a su madre». Rafael sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Hay algo más que no me estás contando». Un suspiro audible vino del otro extremo de la línea. Isabel apoya su petición, formalmente. Ella presentó una declaración jurada indicando que durante el tiempo que vivió con usted fue testigo de comportamientos preocupantes que sugerían que usted podría no estar emocionalmente preparado para criar a un niño solo. La traición de Isabel no fue una sorpresa, pero aún así el alcance de su venganza lo sorprendió. ¿Qué tipo de comportamiento denuncia? ¿Arrebatos de ira? ¿Obsesión por el trabajo? ¿Descuido emocional? Claudio hizo una pausa y sugiere que, dada tu historia de abandonar a Rosa cuando te enteraste de su embarazo, podrías repetir el patrón con Lara cuando ella se convierta en un inconveniente en tu vida. Rafael cerró los ojos, intentando controlar su creciente furia. Isabel estaba usando cada confianza, cada momento de vulnerabilidad que habían compartido contra él. «Todo eso es mentira». «Lo sé», aseguró Claudio. «Pero es una narración convincente, especialmente viniendo de alguien que ha estado cerca de ti durante años». El juez ordenó una evaluación psicológica para Lara y pidió que se le permita a Eric recibir visitas supervisadas a finales de esta semana. «¿Qué pasa si me niego?» «Parece que usted está impidiendo deliberadamente que Lara mantenga contacto con su familia materna, lo que no sería bien visto por el tribunal», explicó Claudio con la franqueza de un buen abogado. «Mi recomendación profesional es permitir las visitas, pero bajo condiciones estrictas, en tu domicilio, con un trabajador social presente y por tiempo limitado». Rafael se sintió acorralado. La idea de que Eric volviera a estar cerca de Lara era repugnante, pero negarle la visita podría perjudicar sus posibilidades en la batalla por la custodia. «Está bien», asintió finalmente, «pero quiero que estés presente también, y voy a contratar seguridad adicional». Al colgar, Rafael permaneció inmóvil en su silla, con la mente acelerada mientras buscaba una salida a la situación. Estaba claro que Isabel y Eric estaban conspirando juntos, pero ¿cuál era su verdadero objetivo? Si Eric realmente obtuviera la custodia de Lara, ¿qué haría con ella? La respuesta obvia, el dinero, no era lo suficientemente reconfortante. En el jardín, Lara continuó dibujando, ajena a las batallas que tenían lugar a su alrededor. Cuando Rafael regresó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, levantó con orgullo su dibujo terminado. «Mirar. Terminé la escuela», Rafael observó. El dibujo colorido. La escuela que Lara imaginó efectivamente tenía ventanas enormes, un patio de juegos vibrante y niños sonrientes. Pero el detalle que captó su atención fue una figura adulta tomada de la mano con un niño más pequeño, ambos frente al edificio.
¿Quiénes son estas personas aquí?, preguntó señalando las figuras. «Somos nosotras», respondió Lara como si fuera obvio. «Me llevarás a la escuela el primer día». Rafael sintió un nudo en la garganta. Ese sencillo dibujo infantil representaba todo lo que quería: proteger, la posibilidad de un futuro normal con su hija, lleno de momentos ordinarios que ahora le parecían extraordinariamente preciosos. «Es hermoso», logró decir, abrazándola suavemente. «Vamos a enmarcarlo». Esa noche, después de acostar a Lara, Rafael se sentó en la oscuridad de su habitación, observándola dormir. La respiración tranquila de la niña contrastaba con la tormenta en su mente. ¿Cómo protegerla de los crueles juegos de Isabel y Eric sin someterla a más traumas? Su teléfono vibró, indicando que hay un mensaje. Era de un número desconocido. «Tengo información sobre Eric Lima que podría interesarte. No confíes en nadie cercano a él ni a Isabel. Nos vemos mañana en la cafetería de la librería Cultura, a las 10 de la mañana. Ve solo». Rafael vio el mensaje con sospecha. Podría ser una trampa, otra manipulación de Isabel. Por otro lado, cualquier información sobre Eric podría ser crucial en ese momento. Decidió que iría, pero no solo. Se pondría en contacto con su jefe de seguridad para garantizar que la reunión fuera vigilada discretamente. No podía permitirse el lujo de confiar ciegamente en nadie, no cuando el bienestar de Lara estaba en juego. Mientras tanto, en su apartamento, Isabel veía un vídeo grabado a escondidas con su móvil. Fue una conversación entre ella y Eric, donde ambos discutieron abiertamente sus planes para obtener la custodia de Lara y posteriormente sacarle dinero a Rafael. Su dedo se cernió sobre el botón eliminar, pero dudó. Esa grabación era su única garantía, su póliza de seguro en caso de que Eric decidiera engañarla. Después de todo, ella no confiaba en él más de lo que confiaba en cualquier otro hombre en su vida. Lo que Isabel no sabía era que, mientras veía el vídeo, un par de ojos atentos la observaban a través de la ventana de su apartamento. Alguien que tenía sus propias razones para querer ver a Eric Lima expuesto y que ahora se preparaba para cambiar el equilibrio de ese peligroso juego. En la mansión Moretti, Rafael finalmente se durmió en el sillón junto a la cama de Lara. Sus últimos pensamientos antes de quedarse dormido giraban en torno a una única certeza. Por primera vez en su vida, había algo por lo que valía la pena sacrificar absolutamente todo: el amor por su hija. La librería del centro comercial estaba concurrida esa mañana, con gente absorta en los libros o disfrutando de la cafetería contigua. Rafael llegó exactamente a las 10 de la mañana, vestido informalmente para no llamar la atención. Siguiendo su plan, 2 guardias de seguridad encubiertos se posicionaron estratégicamente en la zona, alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Eligió una mesa discreta en un rincón, con vistas a la entrada, y pidió un café. Pasaron 15 minutos sin que nadie se le acercara. Rafael empezó a sospechar que realmente se trataba de una trampa, quizás una distracción para mantenerlo alejado de Lara mientras algo sucedía en la mansión. Estaba a punto de llamar a Basim casa cuando una mujer de mediana edad, vestida sencillamente y con el pelo gris recogido en un moño, se sentó frente a él sin ceremonia. «Señor Moretti», lo saludó con un breve gesto. «Gracias por venir». Rafael la estudió con cautela. No parecía amenazante, pero tampoco parecía el tipo de persona que tendría información sobre Eric Lima o Isabel. «¿Quién eres?», preguntó directamente. «Mi nombre es Elena Campos», respondió ella, colocando un bolso desgastado sobre la mesa. «Yo era empleada doméstica en la casa donde crecieron Rosa y Eric. Prácticamente los crié a ambos, después de que sus padres fallecieron». Rafael sintió una oleada de interés genuino. «¿Conoces a Rosa? ¿Y Lara?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de la mujer. «Conozco a Rosa desde que era niña y sí, también conocí a Lara, aunque brevemente. Estuve con Rosa los últimos meses antes de que ella…» Dudó, buscando la palabra adecuada. «Antes de tu partida». Rafael notó la cuidadosa elección de palabras,
como si Elena estuviera tratando de evitar mencionar directamente la pérdida de Rosa. ¿Por qué quisiste conocerme? ¿Qué sabes sobre Eric? Elena miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera mirando, antes de abrir su bolso y sacar un sobre amarillento. Eric no es quien dice ser. Para empezar, no es el hermano legítimo de Rosa. Fue adoptado por sus padres cuando tenía 12 años, después de perder a su propia familia. Los Sartos eran buenas personas. Lo acogieron como a un hijo, pero Eric siempre fue problemático. Ella deslizó el sobre la mesa. Rafael lo abrió con cautela y encontró documentos de adopción y viejos artículos de periódico. Eric Lima, antes conocido como Eric Ferreira, tiene un historial de delitos menores que comenzaron en su adolescencia, continuó Elena. Cuando los Sartos fallecieron, debían compartir la pequeña herencia con Rosa, pero falsificó documentos y se quedó con todo. Rosa era demasiado joven para pelear legalmente y terminó perdonándolo. Rafael examinó los documentos, sintiendo que su repulsión hacia Eric crecía aún más. Eso explica muchas cosas, pero no entiendo por qué abandonaría a Lara si pretendía usarla para conseguir dinero. Elena suspiró profundamente, porque Eric no creía que Lara valiera tanto hasta que descubrió quién era su padre. Cuando Rosa enfermó, prometió cuidar a Lara, pero siempre fue negligente. Después de que Rosa se fue, comenzó a investigarte, dándose cuenta del potencial de la situación. Fue entonces cuando alguien se le acercó y le ofreció asociarse con él. Isabel, concluyó Rafael mientras las piezas encajaban. Sí, una mujer elegante que se presentó como su prometida. Se encontraron varias veces, siempre fuera de la vista de Lara. Los vi juntos y escuché partes de sus conversaciones. Planearon usar a Lara como moneda de cambio, pero necesitaban que primero descubriera su existencia. ¿Entonces dejó a Lara deliberadamente en el cementerio? La voz de Rafael temblaba de furia. No exactamente. Eric es descuidado y cruel, pero no lo planeó. Lara huyó al cementerio varias veces después de que su madre se fue. Lo que hizo fue dejar de buscarla, sabiendo que solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien la encontrara allí. ¿Y quién mejor para encontrarlo que tú, que visitabas periódicamente la tumba de al lado? Rafael se sintió disgustado. Utilizar a una niña vulnerable en un plan tan sórdido fue algo bajo incluso para Isabel y Eric. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no llamaste a la policía? Elena bajó la mirada, un gesto que transmitía culpa. Tenía miedo. Eric tiene conexiones con gente peligrosa. Y, para ser honesto, no sabía si realmente te importaría, Lara. Rosa siempre decía que en el fondo eras un buen hombre, pero que el poder y el dinero te habían cambiado. Necesitaba verlo por mí mismo. ¿Y cómo sabes que puedes confiar en mí ahora? He estado observando desde lejos. Vi cómo luchaste por ella, cómo renunciaste a tu relación con esa mujer. Y Lara. Una sonrisa genuina iluminó el rostro envejecido. Parece feliz las pocas veces que la he visto contigo, saliendo de la mansión. Hay un brillo en tus ojos que perdí de vista después de que Rosa se fue. Rafael absorbió esa información en silencio. La idea de que esta mujer lo estuviera observando con Lara debería haberlo alarmado, pero extrañamente solo sintió gratitud de que alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para vigilar el bienestar de la chica. Hay una cosa más, añadió Elena sacando otro sobre de su bolso, quizás el más importante. Este segundo sobre era más delgado y contenía solo unas pocas hojas. Cuando Rafael lo abrió, su corazón casi se detuvo. Era un testamento firmado por Rosa, poco antes de su partida. ¿Dejó testamento?, preguntó sorprendido. Sí, Rosa sabía que su tiempo se acababa. Dejó todo organizado, incluso designar quién debía cuidar de Lara en su ausencia. Rafael recorrió rápidamente el documento, con el corazón acelerado al leer el nombre. Designado como tutor legal de Lara. Rafael Moretti, padre biológico de Lara Sarto Moretti. ¿Me nombró tutor? ¿Incluso después de todo? Rosa nunca dejó de creer que si sabías de Lara, harías lo correcto.
explicó Elena con una mirada que sugería que no compartía del todo esa confianza. Ella sabía que Eric no era confiable y que yo era demasiado mayor para asumir la responsabilidad. Era su última esperanza. ¿Por qué Eric no mencionó este testamento en el proceso de custodia? Porque no sabe que existe. Rosa me lo dio personalmente, pidiéndome que lo guardara y que solo lo revelara cuando estuviera seguro de que realmente querías a Lara por amor, no por obligación. Rafael sintió que se le formaban lágrimas en los ojos y luchaba por contenerlas. En público, incluso después de todo lo que había pasado Rosa, después de años de silencio forzado, ella todavía confiaba lo suficiente en él como para dejar a su hija a su cuidado. «Esto lo cambia todo», dijo, sosteniendo el documento como si fuera un tesoro. «Con esto podemos finalizar el proceso de custodia de inmediato. Hay una cosa más que debes saber». Elena dudó y su mirada se oscureció. Isabel Fontana no es solo una novia rencorosa que intenta vengarse. Ella tiene un interés personal en mantener a Lara lejos de ti. ¿Qué interés? Ella y Eric tienen un acuerdo. Si consigue la custodia de Lara, Isabel adoptará oficialmente a la niña después de su boda. Rafael casi deja caer su taza. ¿Casamiento? ¿Isabel y Eric? Elena asintió gravemente. Están involucrados desde hace meses, mucho antes de que te enteraras de lo de Lara. Su plan era crear una familia perfecta. Su voz contenía desdén. Isabel como la madre, devota que salvó a Lara del abandono de su padre biológico. Eric como el amoroso padre adoptivo, y tú financiándolo todo a través de la manutención de los hijos y posibles arreglos futuros. La revelación golpeó a Rafael como un rayo. No se trataba solo de dinero o de venganza. Se trataba de crear una narrativa en la que Isabel emergiera como una heroína, lista para reclamar su lugar en la alta sociedad, ya no como la novia traicionada, sino como la salvadora de un niño indefenso. «Tenemos que llevar esto al juez inmediatamente», decidió Rafael guardando cuidadosamente los documentos. «Ten cuidado», advirtió Elena. «Eric puede ser muy peligroso cuando lo acorralan, y ahora Isabel no tiene nada que perder». Rafael agradeció todo a Elena, prometiéndole que podría ver a Lara cuando quisiera, una vez que la situación se regularizara. Al salir de la librería, llamó inmediatamente a Claudio, su abogado, explicándole la situación y pidiéndole que concertara una audiencia urgente con el juez. Estaba tan concentrado en sus próximas acciones que no se dio cuenta del hombre que lo observaba desde el otro lado de la calle, hablando rápidamente por teléfono. Eric Lima había seguido a Elena a la reunión y ahora estaba en pánico, contándole a Isabel sobre la traición de su ex niñera. En la mansión Moretti, ajenas a la tormenta que se acercaba, Alesia y Lara estaban haciendo galletas en la cocina. La niña, con la cara salpicada de harina, parecía finalmente una niña normal, disfrutando de un sencillo momento de felicidad. «¿Cuándo volverá mi padre?», preguntó cortando la masa con un molde en forma de estrella. «Pronto, pequeña», respondió Alesia con cariño. Tenía una reunión importante, pero dijo que llegaría a casa para el almuerzo. «Espero que le gusten las galletas», comentó Lara, concentrada en su tarea. «Mamá siempre decía que las cosas hechas con amor son más ricas». Alesia sonrió, pero sus ojos revelaban preocupación. Desde que Isabel abandonó la mansión, la ama de llaves había estado constantemente vigilante, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Su instinto no estaba equivocado. En la puerta de la propiedad estaba estacionado un discreto coche. Isabel Fontana, impecablemente vestida como siempre, caminó hacia la entrada con expresión decidida. A su lado, Eric Lima parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. «¿Estás seguro de eso?», preguntó mientras caminaban hacia la puerta. «Si llega Rafael, estará ocupado por lo menos 1 hora más», interrumpió Isabel. «Tiempo suficiente para que hagamos lo que vinimos a hacer». Cuando sonó el timbre, Alesia se secó las manos en su delantal y fue a abrir, indicándole a Lara que se quedara en la cocina. Cuando abrió la puerta y vio a Isabel acompañada de Eric, su rostro se puso pálido. «Señorita Fontana, el señor Moretti no está en casa». «No vine a ver a Rafael», respondió Isabel con frialdad.
Vine a buscar algunas cosas que dejé atrás. Y el señor Lima está aquí para una visita supervisada con Lara, según lo ordenado por el juez. Alesia dudó, bloqueando la entrada. No recibí ninguna instrucción sobre la visita de hoy. Isabel forzó una sonrisa cuando Eric presentó un documento oficial. Como puede verse, la visita fue aprobada por el tribunal. No queremos causar problemas, Alesia. Simplemente cumpla con la orden judicial. A regañadientes, la criada los dejó entrar a ambos, pero inmediatamente sacó su teléfono y le envió un discreto mensaje a Rafael. La señorita Fontana y el señor Lima están aquí. Vinieron a ver a Lara. Trajeron documentos judiciales. En la librería Rafael recibió el mensaje con alarma. No había ninguna visita prevista para ese día, y mucho menos sin su presencia. Eric e Isabel actuaron por su cuenta, aprovechando su ausencia. «Tengo que irme», dijo Elena poniéndose de pie bruscamente. Fueron tras Lara. «Iré contigo», decidió la mujer, con una determinación que no admitía negativa. «Conozco a Eric mejor que nadie. Sé cómo piensa». En la mansión, Isabel había subido a la antigua habitación que compartía con Rafael, supuestamente para recoger pertenencias personales. Eric, a su vez, fue conducido a la sala de estar donde esperó a que Alesia trajera a Lara para la visita supervisada. Cuando la niña entró en la habitación, todavía con restos de harina en el rostro, se detuvo instantáneamente al ver a Eric. Su rostro infantil se transformó y todo rastro de alegría se evaporó. «Tío Eric», murmuró con voz apenas audible. «Lara, mi querida sobrina», exclamó abriendo los brazos teatralmente. «Te extraño mucho. Ven a darle un abrazo a tu tío». La niña no se movió, permaneciendo firme al lado de Alesia, quien notó la evidente incomodidad de la niña. Esa no era la reacción de alguien que extraña a un ser querido, era miedo. «Quizás deberíamos esperar a que llegue el señor Moretti», sugirió Alesia con tono protector. «Lara parece un poco tímida hoy». «¡Tonterías!», se burló Eric, poniéndose de pie y acercándose. «Somos prácticamente padre e hija, ¿no, Lara? Pasamos tanto tiempo juntos». Al verlo acercarse, Lara instintivamente dio un paso atrás, chocando contra una pequeña mesa que sostenía un jarrón. El objeto se balanceó peligrosamente y Eric, en un movimiento rápido, extendió el brazo para evitar que cayera. Su chaqueta se levantó ligeramente, revelando algo atado a su cintura. Un arma. Alesia vio el arma e inmediatamente se colocó entre Lara y Eric. «Creo que esta visita ha terminado, señor Lima. Tendré que pedirle que se retire hasta que el señor Moretti esté presente». La sonrisa de Eric desapareció, reemplazada por una expresión amenazante. «No iré a ningún lado sin Lara. El plan ha cambiado. Vamos a llevárnosla ahora». En las escaleras, Isabel bajó sigilosamente, llevando una pequeña maleta y una expresión de urgencia. «Tenemos que irnos», le susurró a Eric. «Esa vieja entrometida le contó todo a Rafael. Él viene hacia aquí». Eric maldijo en voz baja mientras su mano se movía instintivamente hacia su arma. Miró a Lara, luego a Alesia, luego a Isabel, calculando sus opciones. «Lara viene con nosotros», decidió. «Es nuestra única garantía ahora». «¿Te has vuelto loco?», susurró Isabel. «Esto es un secuestro. Es nuestra única oportunidad», insistió Eric. «Si dejamos que esto llegue al juez, lo perderemos todo». El enfrentamiento fue interrumpido por el sonido de un coche frenando repentinamente a la entrada de la mansión. Rafael había llegado acompañado de Elena y sus guardias de seguridad. La situación había llegado a su punto crítico y los próximos momentos determinarían el destino de todos los involucrados en esa compleja red de mentiras y manipulación. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por la mansión como un trueno que anunciaba la tormenta final. Rafael entró primero, con pasos decididos y el rostro marcado por una combinación de furia y miedo. Detrás de él, Elena, Campos y dos guardias de seguridad corporativa avanzaban con expresión atenta. En la sala, la escena era tensa. Eric con la mano cerca del arma en su cintura, Isabel paralizada en las escaleras con la maleta en las manos, Alesia protectora frente a Lara.
La niña, asustada, tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro aún marcado por la harina de galletas. «Padre», exclamó Lara al ver a Rafael, su voz rompiendo el pesado silencio. Esa sola palabra, pronunciada por primera vez, golpeó a Rafael con una fuerza abrumadora. Era la primera vez que Lara lo llamaba padre. En medio del caos, ese pequeño milagro cristalizó para él todo lo que estaba en juego. «Todo va a estar bien, cariño», aseguró sin apartar la mirada de Eric. «Nadie te hará daño». Eric rió nerviosamente. Su postura defensiva delataba que se sentía acorralado. «Qué escena tan conmovedora. El padre devoto que viene a salvar a su pequeña princesa. Lástima que llegó demasiado tarde». «Se acabó, Eric», dijo Rafael con sorprendente calma. «Tenemos el testamento de Rosa. Sabemos todo sobre ti». «Sobre ustedes dos», añadió, lanzando una mirada significativa a Isabel, que palideció visiblemente. «¿Testamento?» Eric dudó. Su mirada nerviosa se encontró con la de Isabel antes de volver a Rafael. «¿Qué será?» Elena dio un paso adelante, su rostro envejecido, endurecido por décadas de testimonio silencioso. «El testamento que Rosa me dejó, Eric, donde nombra a Rafael como tutor legal de Lara y le prohíbe explícitamente tener cualquier papel en su crianza». Eric pareció desorientado por un momento, como si recalculara todas sus estrategias. Isabel, al notar el cambio de dinámica, rápidamente intentó distanciarse de la situación. «No sabía nada de esto», protestó mientras bajaba los últimos escalones de la escalera. «Eric se comunicó conmigo recientemente y me dijo que estaba preocupado por Lara». «Ahórranoslo, Isabel», interrumpió Rafael con desprecio. «Tenemos testigos de tu relación con Eric mucho antes de que Lara llegara a nuestras vidas, de tu conspiración para mantener a Rosa lejos de mí, de todo». El rostro perfectamente maquillado de Isabel se contorsionó en una expresión de furia. «Destruiste nuestras vidas por culpa de este niño, todo lo que construimos juntos». «Nunca construimos nada real, Isabel», respondió Rafael, con la voz llena de un dolor que iba más allá de la situación actual. «Nuestra relación siempre ha sido una transacción. Querías mi nombre y mi dinero. Quería tus conexiones políticas. En 6 años juntos nunca hubo amor verdadero. Nunca hubo confianza». A medida que continuaba este intercambio, Eric parecía cada vez más agitado y sus ojos se movían rápidamente de una posible salida a otra. Su plan se había desmoronado y la perspectiva de afrontar las consecuencias legales de sus actos claramente lo aterrorizaba. Con un movimiento rápido sacó su arma. Ya no había cálculo en sus ojos, solo pánico. «Nadie me detendrá», declaró con la voz ligeramente temblorosa. «¿Crees que voy a acabar en la cárcel por las mentiras de esta vieja? No lo perderé todo ahora». La visión del arma causó una conmoción instantánea. Alesia jaló a Lara detrás de un sofá, protegiéndola con su propio cuerpo. Los guardaespaldas de Rafael dieron medio paso hacia adelante, pero se detuvieron cuando Eric apuntó su arma en su dirección. «Eric, baja eso», dijo Elena con voz firme a pesar de su evidente miedo. «No eres un asesino, nunca lo fue. Solo un oportunista que tomó malas decisiones». «Callarse la boca», gritó y la desesperación se reflejó en su voz. «No sabes nada de mí. Él siempre me trató como al hijo adoptivo, al intruso». Mientras Rosa recibía todo el amor, todo el apoyo, Isabel, viendo que la situación se deterioraba rápidamente, intentó alejarse hacia la puerta. «Eso es una locura, Eric. Nunca estuve de acuerdo con la violencia. Nuestro plan era genial. Simplemente usar el sistema a nuestro favor». «¿Fresco?», rió amargamente, moviendo el arma entre las personas presentes y perdiendo visiblemente el control. «Fuiste tú quien insistió en que necesitábamos a Lara. Fue tu idea usar a la chica para destruir a Rafael. ¿Y ahora estás abandonando el barco?». Rafael se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más volátil. Su mirada se encontró con la de Alesia, que estaba protegiendo a Lara detrás del sofá. La institutriz comprendió el mensaje silencioso y comenzó a alejarse lentamente, alejando a la niña del conflicto central. «Eric». Rafael dio un pequeño paso hacia adelante, con los brazos ligeramente levantados en un gesto de paz.
No empeore las cosas. Baja el arma y hablemos. La voluntad existe, pero nadie necesita ir a prisión. Podemos encontrar una solución. Por un momento, Eric pareció considerar. Su brazo temblaba levemente y la indecisión era evidente en 1900 y su mirada. Pero entonces vio con el rabillo del ojo el movimiento de Alessia con Lara. «Detener. Nadie se mueve», exigió, girando el arma en su dirección. En ese momento crítico, Isabel tomó una decisión impulsiva. Al ver su oportunidad de escapar durante la distracción, corrió hacia la puerta. El movimiento repentino sobresaltó a Eric, quien se giró rápidamente, con el arma todavía en la mano. «Isabel, traidor». Lo que ocurrió a continuación fue demasiado rápido para que alguien pudiera reaccionar adecuadamente. En la confusión, Eric tropezó con una alfombra y su mano tembló al sostener el gatillo. Se oyó un disparo ensordecedor en el reducido espacio de la habitación. Isabel gritó más de miedo que de dolor cuando la bala impactó en la pared junto a ella, esparciendo fragmentos de yeso. Los guardias de seguridad aprovecharon el momento para avanzar, dominando rápidamente a Eric y desarmándolo. No ofreció ninguna resistencia real y parecía aturdido por lo que acababa de suceder. Isabel se quedó congelada en la puerta, pálida y temblorosa. Rafael corrió hacia donde estaba escondida Lara, encontrándola acurrucada en los brazos de Alessia. Al verlo, la niña se arrojó a sus brazos, sollozando desconsoladamente. «Está bien ahora», murmuró abrazándola como si nunca la fuera a soltar. «Está bien, mi amor, nadie te hará daño». Los siguientes minutos fueron caóticos. La policía, llamada por los guardias de seguridad, llegó rápidamente. Eric fue detenido, acusado de posesión ilegal de un arma, intento de secuestro y amenazas. Isabel, tras un interrogatorio inicial, fue puesta en libertad para declarar formalmente más tarde, pero las acusaciones de conspiración y falsedad ideológica pesaban sobre ella como una nube oscura. Horas después, cuando la tormenta finalmente parecía haber amainado, Rafael estaba sentado en el borde de la cama de Lara. La niña, agotada por el torbellino emocional, finalmente se había dormido después de mucho llanto y muchas preguntas. Le acarició el cabello suavemente, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. Elena entró en la habitación en silencio, llevando una taza de té. «¿Cómo está ella?», preguntó en voz baja. «Por fin dormido», respondió Rafael aceptando el té agradecido, pero tenía pesadillas. Se despertó gritando 2 veces. Elena asintió con tristeza. Los niños son sorprendentemente resilientes. Con tiempo, amor y quizás algo de ayuda profesional, podrá superar esto. Rafael tomó un sorbo de su té, sintiendo el calor reconfortante correr por su garganta. «¿Cómo pude estar tan ciego durante tanto tiempo, Elena? ¿Cómo no me di cuenta del tipo de gente que tenía a mi alrededor?» La anciana estaba sentada en un sillón cercano. Sus ojos reflejaban la sabiduría de décadas. «Cuando construimos muros a nuestro alrededor, señor Moretti, es difícil ver lo que hay afuera. Tu éxito, tu dinero, todo esto ha creado una barrera entre tú y el mundo, real». Rosa se dio cuenta, murmuró mientras miraba a su hija dormida. Ella siempre veía al hombre detrás del magnate. Por eso confió en mí para cuidar de Lara, incluso después de todo. Rosa era una mujer extraordinaria, coincidió Elena, con una sonrisa melancólica en los labios. Ella nunca perdió la fe en las personas, incluso cuando le dieron todas las razones para hacerlo. Se quedaron en silencio unos minutos, observando el ahora tranquilo sueño de Lara. Finalmente, Rafael preguntó: «¿Qué pasará ahora con Eric e Isabel?» «El proceso legal seguirá su curso. Con la evidencia que tenemos, Eric seguramente enfrentará serias consecuencias. En cuanto a la señora Fontana», Elena escogió sus palabras con cuidado, «quizás tu mayor castigo sea la pérdida de estatus en la sociedad que tanto valoras». Rafael asintió, sorprendido de descubrir que no sentía ninguna satisfacción ante la perspectiva de venganza. Solo un cansancio profundo y el deseo de seguir adelante. «¿Y tú, Helena?»,
¿Qué planeas hacer? La anciana suspiró. Regresaré a mi casita. Ya cumplí mi promesa a Rosa, asegurarme de que Lara termine con alguien que realmente se preocupe por ella. Me gustaría que consideraras quedarte, sugirió Rafael tomándola por sorpresa. No como empleado, sino como parte de la familia. Lara necesita conexiones con su pasado, con los recuerdos de su madre, y francamente, me vendría bien algún consejo de alguien que realmente conoció a Rosa. Los ojos de Elena se humedecieron ligeramente. Sería un honor, respondió simplemente. 3 meses después. El sol primaveral bañaba el jardín de la mansión Moretti, ahora transformado en un pequeño parque infantil. Lara, luciendo un vestido floreado y con el cabello recogido en una trenza hecha por Elena, jugaba alegremente en el columpio que Rafael había instalado personalmente. «Más fuerte, padre, más alto», preguntó ella riendo mientras él empujaba suavemente el columpio. Rafael obedeció, asombrado por la capacidad de su hija para recuperarse. Las sesiones con la terapeuta infantil fueron ayudando y poco a poco Lara se fue transformando en una niña feliz y segura de sí misma. Las pesadillas habían disminuido y ella hablaba más abiertamente de Rosa, manteniendo vivos los buenos recuerdos de su madre. Claudio Morel, el abogado, cruzó el jardín hacia ellos con un maletín bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Traigo noticias», anunció, saludando a Lara con un gesto que ella devolvió felizmente. El juez dictó la sentencia definitiva. La custodia de Lara le ha sido concedida oficialmente, sin posibilidad de impugnación alguna. La voluntad de Rosa fue decisiva. Rafael sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. ¿Y Eric? Aceptó un trato. Confesó todos los planes, incluida su relación con Isabel. Recibió una sentencia reducida, pero aún así significativa. Dudo que vuelva a molestarlos cuando me vaya. ¿Y Isabel? Claudio se encogió de hombros. Evitó la prisión, pero su reputación está arruinada. Tengo entendido que te vas del país, probablemente para empezar de nuevo en algún lugar donde tu nombre no esté asociado con el escándalo. Rafael asintió, sin rencor. Isabel era ahora solo un capítulo cerrado en su vida, un recordatorio de quién solía ser y de lo que casi había perdido. «Ah, casi lo olvido», añadió Claudio sacando un documento de la carpeta. «Se ha aprobado el proceso de cambio. De nombre de Lara. Ahora ella es oficialmente Lara Sarto Moretti». «Padre, mirar». Lara llamó desde el columpio, ajena a la conversación de los adultos. «Estoy volando». Rafael le sonrió. Su corazón rebosaba de una emoción que nunca imaginó posible. «Ya veo, princesa», agradeció a Claudio, quien prometió enviar los documentos restantes a la oficina, y regresó con su hija. Mientras la observaba jugar, reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta allí. Un viaje que comenzó con un encuentro casual en un cementerio y resultó en la transformación más profunda de su vida. En el balcón, Elena y Alesia observaban la escena con sonrisas aprobatorias, dos guardianas silenciosas de una familia que finalmente encontraba su equilibrio. Junto a ellos, en un pedestal cuidadosamente colocado, estaba un retrato de Rosa, con su sonrisa inmortalizada para que Lara nunca olvidara el rostro de su madre. El teléfono de Rafael sonó. Era Marcelo, su director financiero, probablemente con cierta urgencia corporativa. Por primera vez en su carrera, Rafael ignoró el llamado sin sentirse culpable. Los correos electrónicos podrían esperar, las reuniones podrían reprogramarse. El imperio que había construido seguiría existiendo mañana. Pero esos momentos con Lara, estos eran irreemplazables. «¿Qué tal un helado?», sugirió, ayudándola a bajar del columpio. «Chocolate con menta», Lara preguntó inmediatamente, sus ojos brillando con anticipación. «¡Qué combinación tan inusual!», se rió Rafael tomándole la mano. «Igual que tu madre». A ella también le encantaban los sabores raros juntos. «Cuéntame más sobre mamá», preguntó Lara mientras entraban. «¿Cómo era ella cuando la conocisteis?». Rafael sonrió, sintiendo una mezcla de dulce nostalgia y profunda gratitud. «Tu madre
Era la persona más brillante que he conocido. Empezó. Tuve ideas que nadie más tuvo. Vi belleza donde nadie más la vio. Al entrar en la casa, sus voces se mezclaron con la risa de Lara, creando la música más hermosa que esas paredes habían presenciado jamás. La mansión, que una vez había sido solo un símbolo de poder y estatus, finalmente se estaba convirtiendo en un hogar, un verdadero hogar, construido no